Ahora vamos a seguir con el AI Kiosk, pero visto desde otra perspectiva, desde el lado de la ingeniería, la robótica y el testing. Para eso están con nosotros Guillermo Morín, ingeniero en computación y líder de proyectos que utilizan inteligencia artificial generativa en Abstracta, y Sebastián Lorenzo, ingeniero en computación y lead quality engineer en Abstracta también. Los dejo. Bueno, buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Si me muevo un poco, no. Así que... Nada, bueno, la idea acá un poco es presentar algunas decisiones de diseño que tomamos para hacer el desarrollo del kiosco y poder, bueno, presentar también los desafíos en relación al testing de este sistema, desafíos con los que nos encontramos, cómo lo testeamos, cómo intentamos resolverlos o mitigar algunas cuestiones. La idea nuestra también con Seba es partir un poco de la base que dio Fabián antes, así que vamos a asumir que ya saben lo que es el kiosco y ya lo conocen. La idea, voy a presentar un poco una definición previa que va a cobrar más sentido en las próximas slides, pero bueno, que en realidad es la definición de lo que es un robot y cómo lo tomamos nosotros para tomar la decisión de diseñar y desarrollar el kiosco como si fuera un robot que va a interactuar con el entorno. Para nosotros, bueno, como dice la definición ahí de Murphy, que es una científica que trabaja en robótica, que escribe un libro que se llama AI Robotics. La idea nuestra es, bueno, un robot es un sistema autónomo que interactúa con el mundo físico, puede sensar su ambiente y actuar sobre él para alcanzar determinados objetivos. Sobre esa definición nos basamos como para poder decir que el kiosco era un robot o queríamos diseñarlo como un robot. Básicamente lo que dice Murphy es eso. Nuestro sistema es un sistema que tiene sensores y actuadores. Los sensores son las herramientas que utiliza para medir o sensar, o sea, qué es lo que sucede en el mundo que lo rodea, toma a través de algún mecanismo de control, algunos algoritmos, o bueno, usando inteligencia artificial o algún tipo de mecanismo, procesa esa información y luego actúa sobre el entorno para modificarlo, ¿no? Y eso es un loop que se vuelve a repetir infinito. También lo que nos dice Murphy es que existen varios enfoques para trabajar con este tipo de sistemas, ¿no? Un enfoque más reactivo, que es básicamente reaccionando al entorno, ¿no? O sea, el ejemplo clásico de eso es un robot móvil, autónomo, que se mueve solo, detecta una situación de peligro, por ejemplo, en donde va a chocar con alguna pared, o se va a quemar, o lo que fuese, y instintivamente, por ejemplo, puede o retroceder o desencadena un mecanismo de frenarse y ver qué es lo que está pasando, dónde está, recomponerse. Existen otros enfoques, uno que se llama delirativo o jerárquico también, que en realidad ahí ya hay como una especie de procesamiento de esa información que tiene, ¿no? Sensa el entorno, pero como que utiliza algún tipo de modelado interno de la realidad, entonces procesa sobre eso y actúa. Por ejemplo, un planificador. Senso dónde estoy o intento localizarme en el entorno, me ubico, planifico una trayectoria e intento seguirla, ¿no? También ahí empiezan a jugar algunos enfoques más mezclados, en donde se mezcla esto de lo reactivo y lo deliberativo. Entonces tenemos mecanismos que nos permiten que nuestro robot se encuentre en un estado de seguridad, ¿no? Esto que prevenir catástrofes, pero también otros que nos hacen planificar determinadas tareas como para alcanzar el objetivo, como ya sea localizarse o ir de un lugar a otro, o mover un objeto o lo que fuese. En este entorno, con este contexto un poco de lo que es un robot, yo fui muy rápido, si alguien quiere profundizar en esto podemos conversar después, pero con esto más o menos nosotros definimos el kiosco como un sistema de este estilo, un sistema en donde iba a interactuar con su entorno, tenía que obtener la capacidad de sensar, de ver qué es lo que estaba sucediendo a su alrededor y poder tomar acciones acordes, bueno, para alcanzar determinados objetivos, como comunicarse correctamente, direccionar al usuario a donde tiene que ir, etc. Acá un poco también sobre algunos ejes, la idea es
comparamos como el desarrollo clásico de un sistema de software, bueno, no clásico en el sentido de, por ejemplo, sin usar el LLM o inteligencia artificial, que hoy en día todo eso desata como todo un nuevo paradigma de desarrollo, pero sin tener en cuenta ese tipo de sistemas que hoy nos plantean un montón de desafíos al momento de testearlos y desarrollarlos. La idea en la presentación física, de la presencia física en un sistema clásico, digamos, se centra básicamente en una interacción de manera digital, ¿no? O sea, cosas como clics, formularios, algún ingreso de texto, ¿no? Y acá nuestro enfoque es a través de sensores y actuadores, ¿no? Sensamos el sonido, podemos sensar temperatura, movimiento, un montón de variables del entorno como para saber qué es lo que está sucediendo y actuar sobre él, ¿no? Ya no solamente sobre mensajes en pantalla o algún sonido, sino también moviéndonos, imprimiendo cosas, sacando fotos, un montón de acciones que se pueden hacer con este tipo de dispositivos. También lo mismo la interacción, por lo general en un sistema clásico es bastante lineal, ¿no? O sea, tenemos algunos clics, ya sabemos cómo se tiene que comportar y es básicamente desacoplada al mundo físico, ¿no? Afuera puede estar pasando cualquier cosa, que esto como está centrado pura y exclusivamente interna en la computadora. En nuestro caso no, en nuestro caso es si hay un montón de ruido en el entorno no va a funcionar, entonces tiene que tener un mecanismo como para recomponerse eso, si está el tema de los gestos, si hay muchas personas adelante, cómo le habla, eso nos presenta un montón de desafíos, ¿no? Fabián mencionaba en su charla, si me están hablando 5 a la vez, ¿cómo reacciono? Si les pido que hablen de a uno, o aíslo las voces y los atiendo a todos, tengo que determinar un orden, cuál va primero, todo ese tipo de problemas que se presentan, bueno, son cosas a las que tenemos que hacerle frente. Esto del modelo control, lo que decía, ¿no? Hay un input, se procesa y sale una salida determinada, yo sé cuánto tiene que ser el valor que me dé al hacer clic acá o al ingresar este texto, qué es lo que tiene que pasar. En este otro caso no, o sea, acá la proximidad puede variar y nosotros tenemos que tener la capacidad de reaccionar correctamente a ese entorno, digamos. La autonomía, aspiramos a que el robot sea autónomo totalmente, ¿no? O sea, que tenga esa posibilidad de tomar decisiones sobre el entorno inmediato y desarrollar su funcionamiento con total normalidad. En este otro caso, ¿no? Depende pura y exclusivamente de la interacción humana, ¿no? A lo sumo podemos lograr algún tipo de grado de automatismo, ¿no? En donde, bueno, diseñamos algún proceso y lo dejamos corriendo, pero sigue siendo como una secuencia de pasos que tenemos una entrada y una salida, o una salida sola, pero es algo ya establecido. Y algo que quería detenerme un poco es cómo evaluamos el rendimiento, ¿no? Acá, en un sistema más tradicional, es una cuestión precisa, que está la precisión de las respuestas o de la velocidad con la que se desarrollan, y no mucho más, tenemos como esas entradas y salidas fijas. En este caso ahora se abre toda una cuestión de que las salidas pueden ser variables, cómo probamos eso, cómo reaccionamos a eso, y al trabajar con un robot eso no es nuevo, eso es la realidad de los robots. Ya venía sucediendo, es con lo que lidiaban en el día a día, tienen que tener cierta robustez para no caer, o sea, dejar el sistema en un estado en donde no pueda funcionar, porque a su vez muchos se mueven solos, entonces un robot que se mueve solo y no tiene capacidad de recuperación puede lastimar a alguien, tiene que ser seguro, tiene que tener la capacidad de adaptarse si está patinando y darse cuenta de que no avanza, pedir ayuda, buscar otro mecanismo para moverse, si tiene un brazo, trancarse al suelo y tratar de seguir de alguna manera. Son todo cosas con las que se tiene que lidiar. Cobra también un rol fundamental el tema de el testing funcional, digamos, ¿no? De la funcionalidad al final del día. Como decía Fabián, nosotros hicimos un montón de pruebas en la oficina, gritándole, poniendo música al kiosco. Ahora, cuando vinimos acá y vimos el entorno y la acústica, y además le sumamos 200 personas que estaban en el living, eso fue algo totalmente diferente. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que probar en ambientes en donde va a funcionar, y hay que hacerle un seguimiento importante al principio para ver cómo lo mejoramos y cómo nos adaptamos o lo ayudamos a él a adaptarse para que funcione solo en ese tipo de ambientes, ¿no? Que por lo general, como decía, son difíciles de emular. Bueno, con todo esto, la idea nuestra fue, bueno, le dimos como un enfoque de desarrollarlo como un robot, y para eso utilizamos
una herramienta que se llama ROS 2. ROS es como una especie de sistema operativo, se llama Robotic Operating System, que bueno, nos provee mecanismos de comunicación estandarizados y eficientes. Básicamente nos da la capacidad de trabajar con tópicos que se llama, que son como especie de colas de mensajes, en donde la comunicación es totalmente asincrónica y hay algunos que publican en esos tópicos y otros que leen de ahí y funcionan, o sea, y ejecutan lo que tienen que ejecutar. También nos provee como una capa de servicios, ¿no? Entonces, los nodos, que son estas unidades de software, que son una especie de procesos que tiene ROS, que es lo que está ejecutando lo que nosotros programamos, o consumen de los tópicos o se les llaman algunos servicios, que eso es como una llamada directa de ejecuta este comportamiento en este momento, ¿tá? Clásico. Nos da capacidad de modularidad y reutilización. Como decía, ROS trabaja con un sistema de paquetes y módulos que nos permite desarrollar nuestros paquetes, testearlos, etcétera, de manera aislada a través de estos tópicos. Entonces nuestros módulos después consumen de algún servicio o de algún tópico con algún formato en particular. Entonces nosotros lo podemos perfectamente sacar de ahí y respetando esa interfaz de interacción, colocarlo en otro lado. Es, bueno, multiplataforma y multirobot. La idea de ROS 2, a diferencia de su versión anterior, es que permite tener el mismo ROS, están funcionando en múltiples robots y que ellos se comuniquen entre sí a través de este sistema de tópicos y servicios, ¿no? Lo cual hace que si la comunicación como el Wi-Fi o la red es buena, tengan comunicación permanente, tiene una comunidad activa y provee soporte para tiempo real, lo cual no es menor, porque como decía, en este tipo de aplicaciones donde interactuamos con el mundo real, a veces el tema del tiempo, trabajar en tiempo real, tiene restricciones de tiempo muy fuertes porque puede depender la vida de alguien y eso, tener esa capacidad es muy importante. Y bueno, seguridad y fiabilidad, eso da soporte a autenticación e identificación. Y el tema de la escalabilidad, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos o desarrollamos no tiene por qué ser una cosa para desarrollo y otra para producción de otra manera, sino que ya directamente tenemos la capacidad de escalarlo muy fácil con esto. Y bueno, y utilizando ese tipo de esquema, nosotros acá la idea era presentarles un poco la arquitectura que utilizamos. Capaz que no ven la letra, pero lo importante para mí son los colores ahí. Los rojos son los actuadores y los verdes son los sensores. Los tópicos son estas colas de mensajes que dijimos que utilizamos, en las cuales se comunican nuestros nodos. Incluso tenemos algunos nodos intermedios, ¿no? Que no tienen por qué interactuar con algún sensor o algún actuador. ¿Qué ventaja tiene esto? Que nosotros podemos un poco aislar el tema del hardware, del software, y tenemos algún nodo que implementa un driver y publica la información que sensa de determinada manera, y después podemos traer otro sensor de distancia, por ejemplo, y si respetando esa interfaz y publicándole de la misma manera, podemos sacar el primer nodo y poner el segundo. Entonces a nosotros esto nos da la flexibilidad de si el día de mañana queremos usar otro tipo de micrófono o enchufar una cámara, poder respetar las estructuras de los mensajes de los tópicos y lo sacamos y lo ponemos de manera sencilla. También con la comunidad muchas veces se desarrollan nodos particulares, o sea, paquetes y software para trabajar con una versión de una cámara en particular o con un Kinect o lo que sea. Entonces muchas veces encontramos que la comunidad desarrolló un nodo para trabajar con alguno de esos del cual disponemos y nos sirve más que el que tenemos, lo podemos sacar y poner, y eso es no directo, pero con poco trabajo lo puedes hacer. Sensores. Bueno, creo que Fabián ya habló un poco acá. Sensores, tenemos el micrófono y tenemos la pantalla. Básicamente, la pantalla es touch, entonces lo tomamos como un sensor de tacto. Y el micrófono, que el micrófono son 4 micrófonos en realidad, que nos permiten incluso identificar la dirección de dónde viene el sonido. Los actuadores son la pantalla también, tenemos un parlante y la impresora. Y bueno, acá básicamente la idea es que, bueno, no sé si alcanzan a ver bien, pero medio como que la sección de arriba del grafo, que del primer nodo rojo al verde, es lo que trabaja con el use case 1, que es el del check-in, que para nosotros eso es
un poco entra dentro de lo que es el paradigma reactivo que decíamos hoy. Lo que nos interesa es que la gente lea el QR y escupe la etiqueta, ¿no? Con su saludo personalizado, pero es básicamente eso, ¿no? Entra y sale, no hay casi que ningún procesamiento, salvo la generación del saludo. Ya el tema de la elaboración de una respuesta para el caso del sabelotodo, digamos, ya entra un poco más el área del procesamiento de esta información o planificación sería, ¿no? O sea, tenemos que utilizar, proveerle herramientas al LLM para darle contexto. Él tiene que entender bien lo que viene en el micrófono, poder procesar esa información, enriquecerla con el contexto y elaborar una respuesta. Y eso, o por lo menos nosotros entendimos que eso estaba dentro del paradigma jerárquico. Así que nada, llegado hasta acá, Seba va a seguir un poco hablando de los casos de uso. Así que nada, gracias. Bueno, bien. Después de este marco teórico que nos hizo Guille, la idea es entrar un poco en detalle en lo que fue implementación, desafíos, estrategias que usamos como para probar esto. Y bueno, no es el objetivo de darles una guía o un manual de cómo te hacía este tipo de cosas, porque realmente nosotros al día de hoy no lo tenemos. Experimentamos un montón y probamos estrategias, probamos distintas alternativas. Pero sí presentarles todo lo que nos fue surgiendo y bueno, que ustedes tengan esa experiencia nuestra como para poder pensarlos de su lado y si en algún momento se enfrentan a este tipo de problemas, bueno, por lo menos ya tienen una idea de lo que les puede llegar a surgir, ¿no? Flujo 1, el del check-in, ¿no? Este era como el flujo principal que queríamos tener resuelto y afinado, ¿no? Entonces, capaz que les apunto, no sé si llegan a leer ahí el tema de los textos, se ve, está genial. Entonces, nosotros arrancamos, el check-in arranca desde el QR, es un lector de QR estándar, que es una camarita que capta el código y manda una señal, ¿sí? Eso se va para el Ladle Maker, ese nodo es el responsable de dos cosas. Una, obtener los datos del usuario, ¿sí? Que los datos del usuario los obtiene a través de Eventbrite. Eventualmente implementamos un mecanismo de caché porque era más eficiente. Y además se encarga, bueno, de, como su nombre dice, generar la etiqueta, ¿no? Eso sigue derecho para la impresora y, bueno, con un retraso como para que se alinee el resto del flujo, genera la etiqueta que tienen todos impreso en su cartoncito, ¿sí? Eso es un circuito directo, ¿no? Eso va súper rápido, súper ágil, es prácticamente cableado, va de una punta a la otra, ¿no? Pero por el otro lado tenemos todo el flujo de lo que es el saludo de bienvenida. Ese saludo de bienvenida ya le agrega cierta complejidad a toda la interacción, ¿no? Porque después de que leemos el QR, recuperamos la información del usuario, ahí pasamos a una etapa en la cual tenemos que resolver cómo lo vamos a saludar al usuario, qué información le vamos a mostrar en la pantalla. Generamos distinciones para distintos tipos de usuarios, por ejemplo, speaker, staff, ciertas personas a las que le queríamos dar un saludo particular, ¿no? Entonces, toda esa información va primero por un lado para la pantalla, en la cual la pantalla se encarga de darle el saludo de bienvenida, ¿sí? Y por otro lado va contra el modelo real time que usamos como para hacer toda la resolución de cosas en tiempo real de interacciones con el usuario, ¿sí? Eso finalmente se sintetiza y va para el speaker y ese sería como el flujo base, ¿no? Ahora pasando un poco a qué desafíos tiene esto, ¿no? Y bueno, ya arrancamos de pique con el QR, ¿no? Un componente que parece súper simple, que vos decís es una cámara que lo único que hace es leer un código y te devuelve un número, estaba buenísimo, capaz que algunos lo experimentaron, ¿no? Pero etapas iniciales era muy simple, leíamos, teníamos el código, veíamos que estaba bien, notable. Ahora, lo empezamos a probar y ¿qué pasó? Lo dejás 2 segundos el QR delante del escáner y te tira 5 lecturas distintas. Y bueno, ese es un problema porque te empieza a concatenar todos los códigos, no te devuelve el usuario no existe. ¿Cómo lo resolvimos? Bueno, tuvimos que poner un cooldown ahí para que tome una espera, pero son ese tipo de cosas que van surgiendo a la medida que uno lo va probando, ¿no? Y de hecho ahora en el evento vimos que mucha gente dejaba el QR más de esos 2 segundos y es un problema que sigue presente, ¿no? Por más que tratemos de solucionarlo, ¿no? Después todo el tema de la obtención del participante. Como decía Guille, ¿no? Esto debe ser súper rápido, ¿no? No podemos tener retrasos largos porque primero generamos una cola impresionante ahí para registrarse y segundo también empeora la experiencia del usuario, ¿no? Fuimos contra Eventbrite de pique, la primera opción. Vamos a consumir una API estándar básico y ahí nos dimos cuenta de, mucho tiempo de espera. Y implementamos un mecanismo de caché. Ese mecanismo de caché aparte nos habilitó a distinguir los usuarios por tipo. Y bueno, y eso es lo que les decía antes, ¿no? Generar los saludos personalizados para cada usuario.
generación de etiqueta, otro problema, ¿no? Porque ahí pasamos de, llegaron las impresoras que estamos usando son las típicas que usan los supermercados para imprimir los tickets. Y eso es bastante restringido lo que le puedes mandar a imprimir, no puedes mandar cualquier imagen, ¿no? Ahí tengo que hacer un procesamiento de una SVG, una imagen SVG, después pasarla a PNG. Ese SVG en realidad primero se carga con los datos de cada usuario que va escaneando su QR y después se manda para arriba. Y bueno, más complejidad, más tiempo de respuesta que tenemos que estar analizando. ¿Cómo probamos estos puntos? Bueno, mucho login, mucho testing manual, ¿no? Nosotros hasta que no llegó Cristina a testearnos el sistema no nos habíamos dado cuenta del problema que les comentaba del QR. Entonces ahí tuvimos que empezar a analizar. Pasame 5 QRs a la vez. ¿Y qué pasa? ¿Qué recibo? Mucho análisis, mucha calibración fino, ¿no? Y bueno, y después ya llegamos a la parte que es el mensaje personalizado y que ahí ya interactúa derecho con el modelo, ¿no? Que el modelo es buenísimo, nos resuelve un montón de problemas, es algo que no está bajo nuestro control. Entonces, nosotros a veces queríamos generar mensajes personalizados con determinadas instrucciones y eso no es 100% fiable, ¿no? Ahí tenemos siempre la incertidumbre que nos da el modelo de cómo va a generar su respuesta. Si bien podemos usar estrategia, Fabián lo comentó, no quiero entrar mucho, pero herramientas como Promfu que nos permiten hacer pruebas automatizadas con evaluaciones no determinísticas sobre consultas a LLMs. No voy a entrar mucho en detalle porque ya comentó Fabián y aparte tuvieron hace un ratito una charla de Renzo que si no la vieron, estaría bueno que la vieran. Y bueno, pero eso es todo también un problema, ¿no? Los distintos prompts, estrategias, probar, ejecutar, volver a probar, probar con muchos datos distintos, muchos usuarios distintos. Y bueno, después el problema principal es el del multilenguaje, ¿no? Nosotros arrancamos esto trabajando con el modelo de speech de Azure, ¿no? El modelo de speech de Azure nos permite transcribir audio y sintetizar audio, ¿sí? Y es buenísimo, te sintetiza, ¿no? Pero tiene una limitante que solo lo hace en español, en inglés, en el idioma que vos le definas, ¿no? Tenés una opción multilingüe, pero es súper lenta y no es viable para este tipo de interacciones, ¿no? Y ya, bueno, eso, las capacidades de los modelos y en qué nos basamos para implementarlo, es todo un problema, ¿no? Entonces, después como nos migramos a real time, que está notable cómo genera audio, cómo entiende, responde en multilenguaje sin ningún problema. Y bueno, eso nos permitió, bueno, que gente, no sé si hay algún extranjero acá, pero seguramente os debería haberle hablado en su idioma. Bien, y voy a acelerar un poquito porque no les quiero sacar mucho más tiempo. El flujo de conversación. Por lejos, el flujo más complicado, ¿no? Porque acá arrancamos con que el micrófono nos capta la señal, ¿sí? El micrófono está allá abajo en rojo. Entonces, el micrófono capta la señal y eso se lo manda a través de un canal a el modelo real time, ¿no? El modelo real time ahí tiene que resolver qué va a hacer con la pregunta del usuario. Entonces, ahí el modelo real time tiene que poder resolver preguntas abstractas, preguntas de la quality sense, preguntas de los speakers, preguntas de la agenda, todo eso, ¿no? Ahí implementamos un sistema RAG bastante clásico, ¿no? Bastante estándar, en el cual vamos contra los embedding, buscamos cercanía de embedding, le damos contexto al modelo y responde. Ahora bueno, el real time genera la sintetización de audio y la transcripción de audio. La transcripción de audio por un lado para que vaya a la pantalla y podamos ver la respuesta de la pantalla, ¿no? Y la sintetización va derecho al parlante que, bueno, nos genera el audio que estamos escuchando. Ahora, acá hay una decisión de diseño que tomamos un poco a conciencia, pero también por ciertas limitaciones que encontramos, ¿no? A la implementación de todo esto. Y es, mientras está hablando el modelo, o mientras está saliendo audio del parlante en realidad, nosotros bloqueamos la entrada del micrófono. ¿Por qué decidimos hacer esto? Primero, hay una complejidad de anular el sonido del micrófono, del sonido del parlante y que no lo capte el micrófono. Que eso nos evitó tener que atacar ese problema más en detalle porque es un problema muy complejo de resolver. Pero después, no sé si alguna vez ejecutaron real time en OpenAI, en el chat de GPT. Vos le tosés al lado mientras estás generando una respuesta y el tipo se te calla la boca y te dice, ¿qué necesitas de nuevo? ¿No? Y ese comportamiento lo teníamos replicado acá y no lo podíamos evitar porque ese es un sistema que estamos consumiendo, no podemos hacer nada al respecto. Entonces esa decisión de diseño nos permitió evitar esos dos problemas. ¿Sí? Bueno, los desafíos, la elección del modelo, los que le comenté al principio, Azure Speech, Real Time, probarnos algún otro modelo. Este fue el que más nos convenció, es buenísimo, es el más caro de OpenAI, eso es una consideración a tener en cuenta cuando se elige trabajar con este tipo de modelo, pero buenísimo.
Después sonido ambiente, y el sonido ambiente lo me enseñó Fabián, lo me enseñó Guille, es todo un dolor de cabeza, ¿no? Nosotros hicimos script de calibración, anulamos a partir de ciertos decibeles para que no captara sonido ambiente, le pusimos direccionalidad al parlante para que capte el audio de una única dirección y no capte todo el entorno. Y lo probamos en la oficina. ¿Qué pasó en la oficina? Y logramos algo que era razonable, nos convenció, lo probamos con ruido, lo probamos con más gente, llegamos al evento, lo pusimos acá sin nadie ayer de noche y ya la acústica del evento lo destruyó, no funcionó. Después, yendo un poquito ahora a lo que fue la recepción y bueno, lo que son los coffee break y eso, es inviable con ese ruido ambiente tener un micrófono abierto para escuchar audio. Eso es algo que realmente lo podemos ver al momento de experimentar con este producto, ¿no? No es algo que podremos llegar a prever, pero hasta no tener el contexto real es algo que nunca vas a estar seguro de cómo se va a comportar. Ahí decidimos hacer un workaround, le conectamos unos auriculares, nos convenció la solución, se puede interactuar, seguimos teniendo problemas de ruido ambiente, pero es una solución viable más o menos como para poder usarlo. Todo el tema de implementación de las tools, es la complejidad de saber cómo definir qué tools vas a necesitar, resolución de horas, no es algo que haga nativamente el modelo, bueno, el tema del contexto de la conversación tampoco es algo que lo pueda tener, vos le tenés que especificar qué contexto necesita. Y eso también genera el problema de, vos le das el contexto, pero el modelo siempre te responde en base al contexto, eso lo tenés que evaluar, esa es parte del problema, ¿no? También un problema que podemos atacar con la automatización. Pero no tenemos la garantía de que el modelo siempre va a resolver ese tipo de consultas en base a la información que nosotros queremos que nos traiga, ¿no? Bueno, ahí también tenemos una dificultad con la transcripción del audio. Realtime por defecto no te da la transcripción del audio del usuario, entonces usamos otro modelo para generarla, pero un modelo diferente entendimiento del mundo, ¿no? Entonces esa transcripción que nos generaba no era lo mismo que estaba entendiendo Realtime y la tuvimos que descartar. Y bueno, algo que nos fuimos dando cuenta a la medida que empezamos a hacer pruebas más largas era que el tipo mantenía toda la memoria, todo el contexto. Entonces, llegaba Guille, le hablaba, a la hora llegaba yo y todavía tenía el contexto de lo que había hablado Guille. Y eso no es algo que nos interesa, son interacciones cortas, concretas y queremos que la memoria se mantenga mientras el usuario está interactuando. Y bueno, un poco todo esto son como los grandes desafíos que tuvimos en este flujo y bueno, y cómo lo fuimos atacando, ¿no? Acá hay mucho también, tuvimos que, en el momento de prototipado, nos dimos cuenta de que esto para probarlo realmente bien o por lo menos tener una estrategia de testing, no podemos depender de tener el hardware completo, porque primero que nada una sola persona lo puede probar y segundo, bueno, hay que estar ahí con el hardware, no puedes hacer ninguna prueba en paralelo. Ahí tuvimos, por ejemplo, que implementar un modelo reducido que se gestionaba la comunicación nomás, que cada uno se podía instalar en su computadora y poder hacer distintos experimentos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los prompts, el tema de las tools, el tema de cómo generar audio, si mandamos textos, si mandamos audio que lo responda bien, ese tipo de cosas. Y bueno, y como que hay una colección de estrategias, mini estrategias que fuimos usando como para poder redondear esto, poder hacer ciertas pruebas de calidad y bueno, y hacer un debug y iteraciones distintas con respecto al producto. Y acá, algunas reflexiones sobre lo que fue este proyecto. Un proyecto bastante complejo, nuevo para nosotros, ¿no? Guille capaz que está un poco más familiarizado con la robótica, pero ya integrar un sistema robótico con un modelo de lenguaje tiene sus cosas. Entonces, primero que nada, esta pregunta capaz que está un poco trillada, ¿no? Pero la IA nos va a sacar el trabajo. Y yo habiendo pasado por este laburo, por toda esta experiencia, no, todavía no. No sé si está lejos, si está cerca, pero es fundamental que una persona esté interactuando más en este tipo de sistemas donde eventualmente pueden surgir más y sea más común el sistema que interactúen con el mundo real. La realidad no es lo mismo que el mundo virtual, ¿no? Entonces siempre depende de una persona que entienda lo que está pasando, ¿no? Y bueno, y el desarrollo, ¿no? ¿Cómo le pedís a un modelo, a un cursor o lo que sea, que te testee o que te resuelva el problema del QR Scanner? Un problema tan simple como me está leyendo muy rápido. ¿Cómo automatizamos eso? Después, algo que yo vengo pensando mucho es que la calidad, capaz que nosotros estamos muy acostumbrados al determinismo, bueno, mi caso de prueba pasó, mi caso de prueba falló, ese es mi reporte, tengo X cantidad de casos de prueba en OK y X cantidad fallada. Y en realidad eso como que
con la integración de los modelos de lenguaje se está un poco rompiendo, ¿no? Porque ya no tenemos esa certeza de hoy me pasó mi caso de prueba, pero mañana no. ¿Y qué cambió? Que el modelo respondió diferente. No es un cambio que digas el desarrollador tocó el código y lo rompió. ¿Tá? Sin tocar el código podemos tener resultados diferentes. Entonces, mi perspectiva es que hay que empezar a pensar en comportamientos, ¿no? Modelo de comportamientos, no en funcionalidades. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se debería comportar? ¿Por qué se debería comportar de esa forma? ¿Es correcto que falle? ¿Es correcto que se equivoque? Las métricas son distintas, ya no medimos cantidad, ahora medimos accuracy y qué porcentaje de respuestas cercanas a lo que yo esperaba me dio. Y es un cambio de paradigma que hay que empezar a reflexionar y empezar a entender un poco eso, cómo medirlo y cómo mostrarlo. Bueno, después, algo que me parece que está claro es que las estrategias que teníamos de testing siguen siendo válidas, capaz que con una vueltita de tuerca, ¿no? El caso de automation es clave, ¿no? Ya no automatizamos y tenemos un oráculo clavado que nos dice esta es la salida esperada y salió o no salió. No, tenemos que depender de un modelo que nos diga qué tan cercana es la respuesta a lo que esperábamos. Y acá entra de nuevo el tema de, es estadístico esto, ¿no? Si el 99% de las veces me dio ok, cerca de lo que esperaba, genial. Si me dio 70, bueno, ¿es correcto? ¿No es correcto? Tengo que analizarlo. Depende de mi problema, puede ser bueno o puede no ser bueno. Pero todas las estrategias que teníamos seguramente haya que dar una vueltita de tuerca como para resolver este tipo de problema. Y bueno, y el problema más grande o la dificultad más grande o el titular de esto es la incertidumbre del mundo real es algo que solo se puede experimentar, ¿no? Por más que querramos prever las cosas, hagamos un montón de testing, lo probemos en el contexto en el que estamos y lo afinemos lo más posible, llegamos a Radisson y la acústica nos rompió el parlante y ya no nos sirve para nada lo que hicimos. Entonces tenemos que repensarlo y replantearlo y buscar una solución rápida, ¿no? Entonces, en ese contexto, ahí nosotros le pedimos a ustedes que nos hagan de beta testing para este producto y nos den todo el feedback que se les pueda ocurrir. Oportunidad de mejora, comentarios que les gustó, que no les gustó, los issues que detecten, cualquier cosa. Si ven, ahí en el kiosquito y en algunos de otros lugares van a ver unos códigos QR para reportar eso. Entonces, nos encantaría que nos den su feedback, sus comentarios. Y ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Seba y Guille. Ahora tenemos 10 minutos de preguntas. Si alguien tiene alguna, yo le alcanzo el micrófono. Voy. Hola, yo soy Miguel Villalobos y primero les quería felicitar porque la idea del AI Kiosk lo encontré súper innovadora. O sea, yo cuando llegué y vi que el tótem, primero pensé que era un tótem tradicional, medio dummy, pero apenas me dijo, hola Miguel Villalobos, bienvenido al evento, y después me entregaron el ticket y yo quedé primero asombrado porque no me lo esperé para nada. Así que felicidades por eso, también porque es una idea que seguiré como masticando, ya que quizás también desde esto se pueda llevar a muchas más aplicaciones. Y mi pregunta va más orientado a cómo formularon esta idea. O sea, ¿por qué en vez de, no sé, una recepción tradicional que sería staff del evento recibiendo y entregando cosas o imprimiendo ahí mismo los tickets, ¿por qué decidieron ir a este tótem de un poco autoatención o atención asistida en la recepción? Esa es una pregunta que se debería haber respondido en la charla de Fabián, me imagino, pero... Sí, claro. Sí, en la charla anterior hay un poco de eso. Nosotros lo que veíamos era que los agentes de alguna manera van a empezar a desplegarse en el mundo físico. Desde, bueno, la robotina esta que ya están vendiendo, hay otras aplicaciones más mundanas que veíamos o que pensamos que van a estar ahí. Y nos parecía una idea fantástica experimentar. Y en realidad lo que hicimos fue buscar un problema. Y ahí el equipo de Abstracta dijo, bueno, si van a presentar en la conference, ¿qué problema tuvimos en la conference el año pasado? El problema del check-in. Teníamos muchas personas, teníamos 4 o 5 personas, pero yo no me pude inscribir. Había gente que se trancaba en el ascensor. Dijimos, bueno, cuando uno tiene un martillo, ve todo el problema como un clavo, entonces por eso. Sí, yo te agrego una cosa también, que es que en el caso de hacerlo dummy, por ejemplo, o sea, tienes una incapacidad importante en
o sea, puedes prever cuáles van a ser la mayoría de las situaciones, pero no todas. Entonces, lo mismo similar te va a pasar con esto, pero vas a abarcar un porcentaje más grande y vas a tener la capacidad de adaptarte a las cosas que necesitan otros, ¿no? O sea, porque hay un puesto de información con gente adentro en todos lados, digamos, porque a veces la gente viene y tiene preguntas, entonces, bueno, este tipo de cosas te permiten extender tu funcionalidad a la contestación y el tratamiento de todas esas casos de uso, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Ay. Hola, soy Florencia. Si entendí bien, ustedes mencionaron que habían usado LLMs con RAG, ¿no? ¿Evaluaron SLMs? Y si evaluaron, ¿cuáles? No te entendí bien qué fue lo que usamos con RAG. LLM, ¿no? Sí, evaluamos. Evaluamos dos cosas. Una, cuando estuvimos trabajando con el tema de las búsquedas de la información del RAG, que ahí, por ejemplo, si alguien viene y pregunta por Matías, por ejemplo, ¿no? Una cosa es decir Matías Reina, otra cosa es decir Mati, otra cosa es decir... Y nosotros queríamos como acercar lo más posible al speaker. En principio lo que hacemos es detectar que se está preguntando por alguien y con eso hacer una clasificación en qué tan cerca está de los speakers y ahí vamos a filtrar o sea, como que modificamos un poco los patrones de búsqueda y ahí lo probamos y después utilizamos PROMFU para automatizar algunas pruebas de preguntas. Hicimos más de 60 preguntas para contestar con el contexto que teníamos y ahí, bueno, cada vez que editabas el prompt, cada vez que editabas algo que utilizaba el LLM, la idea era correr esa automatización, ¿tá? O sea, no estaba automatizado del todo, lo corríamos a mano, pero corría las 60 preguntas a la vez. Y bueno, también hicimos otras pruebas como preguntarle en otro idioma, porque en realidad la información de contexto está en español. No se la dimos en los dos idiomas y preguntarle en inglés por abstracta, por ejemplo, a ver qué contestaba. O sea, como intentar un poco ahí algunos cambios que pudieran ponerle difícil la situación. Mi pregunta iba a más, porque ustedes hablaron de eficiencia, si probaron SLMs en vez de LLMs. Ah, SLMs. Sí. ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? En realidad, Small Language Model. no probamos directamente con el de Azure, con el Real Time. ¿Pero cómo se llama el otro? Azure Pitch. Sí, y eso es Pitcher. De embeddings. ¿Cómo? No te estoy entendiendo. Small Language Models. Si probaron Small Language Models con RAG en vez de LLMs para mayor eficiencia. No probamos eso. Pero vos lo decís como O sea, levantado mismo en el dispositivo, Sí. tener el modelo. Sí. Lo que pasa es complejo el problema, ¿no? Y los lenguajes chicos a veces no resuelven también esos problemas. Entonces, nosotros buscamos que la interacción con el usuario sea lo mejor posible. Y agarramos el modelo más potente al que teníamos disponibilidad. Y ese fue un poco el foco, ¿no? No, ni siquiera especulamos con eso porque estamos trabajando con una Raspberry aparte que tiene muy poco poder de cómputo, no tiene GPU. Entonces ya eso ya nos limitaba desde ese punto, ¿no? Tendríamos que tener una infraestructura mucho más potente para eso. Sí, de hecho lo descartamos directamente a eso. Fuimos directamente a la nube a usar el real time. Pero una cosa es la inferencia y otra cosa es, creo que ella pregunta si usamos un SLM para poder hacer context engineering o antes agarrar los chunks necesarios para mandar de contexto. ¿Es esa la pregunta? Ahí los modelos sí se calculan localmente con un modelo basado en BERT, ¿no? Que sí se levanta, lo ejecuta la Raspberry, hace el cálculo de todos los embeddings del contexto que le queremos dar y después en cada consulta del usuario la tool antes de preguntar, o sea, un modelo de RAG bastante clásico, ¿no? Convierte embedding, busca cercanía y ahí obtiene el contexto que necesita. No se usaron LLMs para hacer context engineering. Igual es como la práctica más habitual, ¿no? Usar un modelo de embedding específico en vez de usar un modelo de lenguaje que al final de cuentas, misma arquitectura, pero distinto objetivo, ¿no? Hola, muchas gracias por la presentación. Una consulta. ¿Cómo es que se llama bien esta herramienta para hacer preguntas, para aumentar el número de preguntas? ¿Y cuál es su experiencia utilizándola? PROMFU se llama la herramienta.
de nuevo recomiendo la charla de Renzo, ahí van a tener información sobre eso, la van a tener en YouTube. Y es una herramienta, básicamente lo que haces vos es definir el punto de acceso al modelo, ¿tá? Que puede ser una API o puede ser lo que vos implementes, y vos le pasás prompts, distintos casos de prueba, ¿no? Distintos mensajes, y lo que hace la herramienta es los ejecuta, y por otro lado tiene un modelo, o sea, podés usar distintos modelos de evaluaciones y distintos modelos que ejecuten esas evaluaciones. Esas evaluaciones lo que hacen es no, o sea, puedes tener evaluaciones de el texto es exactamente esto o contiene este tipo de texto, pero lo más jugoso es consultar contra otro modelo si la respuesta es precisa para la pregunta que hiciste, ¿no? Entonces, básicamente estás cruzando modelos, uno para que es tu modelo objetivo en el cual estás usando para tu problema, y otro modelo que es el juez que evalúa si el modelo está funcionando correctamente. Bueno, cerramos las preguntas y cualquier cosa van a estar ahí seguro al lado del kiosco para que... Hasta el after estamos al lado del kiosco, ahí nos van a ver, podemos conversar lo que quieran. Muchas gracias de nuevo.